No te saca del problema quien te metió en él. No es sequía, es saqueo, vienen por el agua. Y comienza así. ¿Qué pasa con el agua en Chubut? La pregunta viene resonando desde el último encuentro de la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut, la UACH. La falta de lluvias y nevadas en la zona de la cordillera, el aumento de las temperaturas y el impacto de lo que el norte global viene nombrando como cambio climático en diferentes partes de nuestro país preocupa a toda la población. Las redes se llenan de videos de personas caminando por el lecho del Paraná o atravesando a pie los diques de los canales de riego de Neuquén. Los medios masivos no lo muestran, pero vecinas recorren el Paraná a remo en travesía por la ley de humedales, y en Neuquén las comunidades mapuche salen a las rutas bloqueando los accesos a Vaca Muerta para denunciar la situación del agua. En nuestra provincia circulan imágenes de vecinos caminando por los lechos secos del ensamble del embalse Florencio Meguino, el lago Coluehuapi, la laguna del aeropuerto cerca de Esquel y otros espejos y cursos de agua. La charla cotidiana entre vecinos sobre la bajante de ríos, arroyos, lagos, la remisión de agua en pozos y la acuciante situación de poblaciones como la aldea Yala Laubat en la meseta central nos llevaron a afirmar en el último documento de la UACH que Chubut se queda sin agua. En las últimas semanas, replicando lo actuado por los gobiernos de Neuquén y Río Negro, pero también por el gobierno nacional respecto de la cuenca del Paraná, entre otras, el Poder Ejecutivo Provincial envió a la legislatura un proyecto para la sanción de una ley de emergencia hídrica, que se basa en el reconocimiento de la crisis hídrica que atravesamos. Se suma a otro proyecto de diferente autoría. Coincide en declarar la emergencia hídrica, solo que el del Poder Ejecutivo plantea dar las facultades extraordinarias al cuestionado Instituto Provincial del Agua, IPA, para gestionar recursos y aumentar su capacidad de control sobre el uso del agua en nuestra provincia, junto con el Ministerio de Infraestructura, Energía y Planeamiento del Chubut. Desde las asambleas nos preguntamos, ¿qué puede aportar una declaración de emergencia hídrica a un Estado que se ha demostrado contrario a la defensa del agua como bien común? ¿Cómo puede querer resolverse una crisis hídrica a la vez que impulsa un proyecto de zonificación minera que da vía libre a la contaminación de millones de litros de nuestras cuencas subterráneas? ¿En qué medida puede aportar al cuidado del agua cuando se protegen los intereses de las grandes corporaciones extractivas petroleras? Hace años que nos niegan los estudios sobre el agua del río Chubut en la zona cercana a la explotación uranífera de los años 70. Los adobes en cercanía a Paso de Indios. Se han negado a controlar los efluentes en las pesqueras, generando un desastre ambiental en el valle. Y ahora, ¿quién le demos al zorro las llaves del gallinero? ¿A quién? No nos saca del problema quien nos metió en él. El IPA ha mostrado ser un organismo completamente ineficiente para el cuidado del agua, si repasamos su formato institucional y la historia de su creación. Previa disolución de la Secretaría de Recursos Hídricos, comprendemos que es parte de un plan que tiende hacia la privatización del agua. Es una entidad sin presupuesto propio que solo interviene en aquellos casos en los que un privado lo solicita y garantiza el financiamiento de su intervención. Su histórico director, Gerardo Bulacios, ha sido denunciado públicamente por sus manejos fraudulentos de esta doble cabalgadura público-privada. Su actual director, ingeniero Nicolás Cittadini, viene de ser corrido de vialidad provincial por las y los trabajadores de la dirección, por su nefasto rol en los atropellos laborales hacia los trabajadores del sector. Pero además, ¿cuáles han sido las propuestas del IPA en el último tiempo para garantizar el acceso al agua de todos los chubutenses?
En el segundo semestre del año 2020, el IPA autorizó un nuevo permiso de uso de agua para Minera Argenta, de la empresa Pan American Silver, para un campamento minero en la zona de La Rosada. La minería utiliza esos permisos para seguir vaciando los afluentes subterráneos de la cuenca del Sacanana en su afán de seguir realizando exploraciones en el territorio que ocupa. ¿Alguna relación con la remisión de las napas en la zona que denuncian vecinos de la comunidad de Xalalapat? Todas. Y sin embargo, el IPA desoyó las miles de presentaciones de recursos de oposición a ese permiso de uso de agua para la minera, presentadas por vecinos y organizaciones de toda la provincia en defensa de la producción, la salud y la biodiversidad. Es indiscutible que hay pequeñas obras que deberían haberse hecho hace muchos años, como en el caso del río Senger y los canales de derivación sin compuerta, que permanecen abiertos todo el año e inundan campos durante el invierno, impidiendo que esa agua llegue al lago Mustra. Lejos de ello, desde su asunción como nuevo director del IPA, Cittadini se pasea por medios provinciales hablando de un plan de construcción de 5 megaproyectos de alto impacto en las cuencas superficiales ya deterioradas por la inacción del gobierno y los abusos de los grandes capitales extractivistas y terratenientes. Vuelven a la carga con los proyectos hidroeléctricos en Corcovado, en el río Senger y en la zona de Hualjaina, ampliamente rechazados por los vecinos y comunidades mapuche tehuelche en ambos territorios. A la vez, proyectan financiar megaobras de compuertas de riego para beneficiar a los espurios intereses de grandes terratenientes en el Maitén y dan por hecho el Azul, un dique de contención en el lago Fontana para intervenir sobre la cuenca del Senger. Es francamente alarmante que, habiendo permitido que las petroleras, con sus tomas de aguas clandestinas, sequen por completo el lago Colue-Huapi y estén secando el vecino lago Muster, el Estado se permita tamaña intervención sobre los nacimientos del río que alimenta ambos cuerpos de agua, estando en discusión si la construcción de una SUD es el mejor plan en tiempos de sequía. Con estos antecedentes y con la probada voluntad predatoria que tiene el gobierno de Chubut hacia nuestros territorios y nuestras comunidades, ¿podemos confiar en su declaración de emergencia hídrica? Basta leer las prioridades que han establecido para el uso del agua. Se estipulan por el artículo 42 del Código de Aguas de la provincia del Chubut. Esto basta para comprender que se trata de una herramienta más para el saqueo de nuestros bienes comunes. Si bien el primer lugar es para el uso doméstico y residencial, como el abastecimiento de poblaciones, luego se enlistan en orden de prioridad: uso agrícola, pecuario, industrial, minero, energético, terapéutico y, por último, turístico y recreativo. Por un lado, en el orden energético se invisibiliza el rol de las operadoras petroleras en la desaparición del lago Colue-Huapi y la preocupante sequía del Muster en la zona sur de la provincia, donde se planifican obras de gran envergadura que afectarían seriamente los cuerpos y cursos de aguas superficiales. Por otra parte, no se diferencia ni en el Código de Aguas ni en el proyecto de emergencia presentado por el Ejecutivo entre grandes y pequeños productores agropecuarios, a pesar de reconocer la existencia de más de 3.000 productores, según Cittadini, de los que no se tiene registro alguno. Con lo cual, las medidas propuestas corren graves riesgos de terminar redundando en nuevos beneficios para los mayores usurpadores de tierras ancestrales de la Patagonia, el Grupo Benetton y su Compañía de Tierras del Sur. Este grupo económico transnacional es responsable de los principales endicamientos ilegales con el fin de acaparar agua en el curso de los ríos Chubut, Lepá, Hualjaina y sus afluentes. A su vez, es corresponsable, junto con diversos estamentos del Estado provincial y nacional, de la invasión de especies exóticas como el pino en toda la zona de las nacientes del río Chubut y sus afluentes. El negociado de la pinificación tiene probados efectos negativos en el agua,
baja el nivel freático, deseca manantiales, mallines y pequeños arroyos, mientras merma el caudal de otros cursos de agua. El proyecto del Ejecutivo también proyecta declarar responsables legales de la custodia de las compuertas a los propietarios de los predios donde se instalen los dispositivos de aforo y transmisión. Más poder de control del agua en los mismos grupos. Se prevé disponer de un fondo especial de 500 millones a repartir entre el IPA y el Ministerio de Infraestructura para obras como la construcción de represas hidroeléctricas con puertas en las nacientes de agua. Impactarían directamente en el detrimento de la flora y la fauna. No se planean obras en los municipios para garantizar agua. Este dinero es solo para megaproyectos. Lo que sabemos trae aparejada la megacorrupción que ha devastado al Estado provincial. Toda declaración de emergencia genera una nueva caja, reduciendo los controles, generando la posibilidad de hacer compras directas sin licitación ni control previo de organismo alguno, ni hablar de controles cuidados o transparencia. Consideramos de vital importancia compartir esta información con nuestros vecinos para poder seguir articulando acciones de defensa del agua, fuentes de vida para nuestros territorios y nuestras comunidades. Denunciamos la sistemática violación del gobierno de Chubut a los convenios internacionales en términos de consulta previa, libre e informada al mundo indígena, convenio 169 OIT, y a los suscriptos recientemente sobre participación ciudadana en materia ambiental, Acuerdo de Escazú, ambos con rango constitucional en nuestro país. Reconocemos detrás de los proyectos del IPA la mano del IRSA, la iniciativa regional que nuclea a corporaciones y gobiernos con fines de explotación de los territorios y esclavización de las poblaciones, y alertamos sobre los verdaderos fines del corredor bioceánico recientemente anunciado en el marco de la campaña electoral de los precandidatos del oficialismo nacional en la zona del Lago Blanco, al sudoeste de Chubut. Exigimos la disolución del Instituto Provincial del Agua, IPA, como lo venimos haciendo desde el Parlamento por el Agua en el Maitén en febrero del 2020. Demandamos la jerarquización de la problemática en un marco institucional apropiado a la caracterización del agua como bien común y la generación de una política hídrica acorde a los principios rectores de la autoridad federal en la materia, el Comité Hídrico Federal, COIFE. Ninguna autorización de uso de agua que no sea para la vida y el cuidado de la mata. Entendemos que la única garantía para evitar que no nos sigan robando el agua es la organización comunitaria, que nos permita caminar con autonomía hacia el buen vivir. Y es por eso que convocamos a todos los y las vecinas del Chubut a sumarse a las asambleas de su localidad, a articularse en las redes de asambleas y a salir a luchar con todas las herramientas que tengan para ponerle un freno a los intereses de estos gobiernos y de las corporaciones que quieren saquear nuestro territorio. Todas las estrategias son válidas y la salida es siempre colectiva. No es no. Retiro inmediato del proyecto de zonificación minera. No es sequía, es saqueo.